pueblo conozca cómo son las fiestas que no son de Israel, son las fiestas de Jehová. Dios se las dio a Israel, pero son las fiestas de Dios, de acuerdo a Levítico capítulo 23. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 12. Los veo muy apagados a todos, así como no aplauden nada. Ya despierten. Cristo vive. Y además no va a salir Trump de presidente. Muy buenos días, nos da mucho gusto en este momento poder entrar a las redes sociales de Livestream, de YouTube, a través de estas conferencias que están siendo transmitidas. La semana pasada estuvimos en Acapulco, 3 días, no vamos a la playa, fuimos a un seminario de profecías en el Hotel Calinda, en la iglesia que tenemos allá. Ya llegaron a 1,200 personas en la iglesia Vida Nueva de Acapulco. Le damos gracias a Dios por esto. Y fue un tiempo precioso. Y el sábado, cuando era la tercera conferencia, el sábado, tuvimos 72,000 visitas por internet, por YouTube, personas que estaban sintonizando las conferencias de profecías. Así que qué bendición que haya tanto interés en el mundo y este despertar acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, pues ya estamos en el último capítulo de este maravilloso libro de Daniel que hemos venido estudiando capítulo por capítulo, por los versículos, y ya estamos casi para terminar, ¿verdad? En el capítulo 12, no lo vamos a terminar hoy, pero ya estamos en el último capítulo, y hoy vamos a ver las profecías de la gran tribulación. Y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a detenernos hasta este versículo 1 y vamos a comenzar a profundizar en lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. En la Biblia existen 2 características del tiempo. Sabemos algo que es importante. Cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, significa que en ese momento se inició la materia, el espacio y el tiempo. Apúntalo. En el momento en el que comenzó la creación fue el inicio del tiempo, de la materia y del espacio. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo no siempre ha existido, tuvo un inicio y tendrá un fin. La materia no es eterna, tuvo un principio y tendrá un fin. Y así vemos que el espacio donde nosotros estamos ubicados, en el universo cerrado en que nos encontramos, es un universo que tuvo un principio y que tendrá un fin. No solamente la Biblia se adelantó a las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ustedes que estudian en la universidad conocen la ley de la entropía. ¿Qué significa esto? Que todo sufre un desgaste, un deterioro, todo se echa a perder, ¿verdad? Un refrigerador nos habla que la evolución es imposible, porque en lugar de estar de abajo hacia arriba evolucionando, se está deteriorando la materia a nuestro alrededor. El sol pierde todos los días millones de toneladas masa, y el tiempo, como Alberto Einstein, el filósofo alemán nacionalizado norteamericano, estableció en 1943-44 con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz, que el tiempo no existe, que el tiempo es relativo. O sea, si nosotros nos podemos imaginar esto para entenderlo, hagan de cuenta que la eternidad es de la cortina azul a esta cortina azul, esa es la eternidad. Y de repente aquí dentro de la eternidad Dios dijo hubo un principio y tendrá un final. ¿Qué hay después del final del tiempo? ¿A dónde vamos a entrar? A la eternidad.
O sea, la eternidad es lo que siempre ha existido, el tiempo no. Entonces, cuando hablamos nosotros de que Dios no está dentro de nuestro tiempo, significa que Dios habita, dice Isaías, la eternidad. Él no está, Dios, limitado al espacio en el que nosotros estamos. Ni para Dios existe el pasado, el presente, ni el futuro. Por eso cuando se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, Yahweh, que en el hebreo significa esto, es el tetragramatón. Muy bien. Entonces, cuando profundizamos en todas estas cosas, nos damos cuenta que la Biblia es un libro hiperdimensional. No hay ningún otro libro que nos pueda transportar y nos pueda explicar lo que la física está apenas descubriendo. Por ejemplo, los hoyos negros, que Stephen Hawking, el astrofísico inglés, está comenzando a penetrar y a darse cuenta que hay cosas en el universo que parecen hoyos, donde posiblemente si alguien entrara en ese hoyo, saldría a otra dimensión. O tal vez si alguien entre por ese hoyo, desaparecería o aparecería en otro tipo de universo o en otras galaxias. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de que el universo son como capas, como telas, o sea, no las podemos ver, pero Stephen Hawking hizo un diseño, una gráfica del universo, y él dijo que eran como capas invisibles de telas, y cuando leemos Apocalipsis 6, dice que el cielo se enrollará como un pergamino cuando venga la explosión nuclear, se enrollará como un pergamino. ¿Quién le dijo a Juan hace 2000 años de que realmente el universo está compuesto por capas como de tela? Esto es impresionante. Y estas evidencias nos muestran que este libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es un libro sobrenatural. Muy bien. Cuando la Biblia nos muestra o nos habla del tiempo, nos habla de dos tipos de tiempo, si lo quieres apuntar. El tiempo cronológico, de ahí viene la palabra cronos. La cronología viene del griego cronos. Y el tiempo kairos. Vamos a explicar esto. En Hechos 1, cuando los ángeles estaban viendo que Jesús ascendió al cielo, oyeron una voz que decía, no les toca a ustedes conocer los tiempos, ¿se acuerdan? Y las sazones. Entonces ahí se usa cronos y kairos. Y se los voy a explicar. El cronos es el calendario de Dios. Tú tienes un calendario, y yo apunto en mi calendario, enero, febrero, marzo, abril. En marzo 15 tengo una conferencia, tengo una boda en abril, etcétera, etcétera. Y este es nuestro calendario anual. Muy bien. Pero el día que tengo yo la boda, o el día que tengo esa conferencia, o el 5 de mayo, o el día de la independencia, o el 4 de julio de Estados Unidos, o el día de mi cumpleaños, ya es kairos. Ya es un tiempo específico. ¿Me van siguiendo? Muy bien, entonces cronos es la cronología o un tiempo que transcurre así a lo largo. Y el tiempo kairos son tiempos específicos. El 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, es un kairos, porque es un tiempo específico. Tu cumpleaños y mi cumpleaños son kairos, porque son un tiempo, un día nada más específico, no abarca toda una cronología. Entonces, cuando venimos aquí en Hebreos 12, y la palabra que se usa en aquel tiempo es la palabra hebrea et de Enrique, T de tío, H, así nada más, et, que es la palabra griega kairos. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo, ahora sí, si pusieron atención, ¿qué significa? Que está hablando de un tiempo específico, en un tiempo definido, cuando va a suceder un caos en el mundo que se llama la gran tribulación y que está ya adelante de nuestras semanas, meses o años, pero ya se aproxima el mundo a una gran tribulación como jamás la ha habido, y es la que vamos nosotros a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Veamos tres hechos significativos que abarcan la tribulación. Número uno, en este tiempo en el que la tierra, vamos a ver ahorita, va a haber una tribulación tremenda que se explica en Apocalipsis 4, del Apocalipsis hasta el capítulo 19, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estos 21 juicios se llaman la gran tribulación, que comienza en el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. En este tiempo que aquí está abajo, Dios nos muestra que en el cielo va a haber también una guerra espiritual. Se va a librar una batalla impresionante en el cielo porque Miguel, que es el príncipe o el arcángel encargado de defender a la nación de Israel, va a batallar en el cielo porque se van a juntar los dos ejércitos, los de Satanás con los de Miguel, y van a tener una confrontación en el cielo porque aquí abajo en la tierra se va a librar la batalla final, que se llama en la Biblia, capítulo 16 de Apocalipsis, la batalla del Armagedón. Muy bien, en todo este desencadenamiento que va a existir, la Biblia nos explica lo siguiente: el mundo espiritual que nos rodea, damas y caballeros, santos de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor está organizado. Y los principados de Satanás tienen príncipes en primer lugar, que son los jefes, ya lo vimos en Daniel 10, de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de España. Cada nación en el mundo está geográficamente dividida por principados satánicos. Dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero del planeta donde tú y yo estamos habitando, somos extraterrestres. Porque dice en Juan 17 que el cristiano no es de este mundo. El cristiano está habitando en un mundo que no es de nosotros. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a morir. Pero este mundo no nos pertenece todavía porque está bajo el control de poderes de las tinieblas. Y esta es la razón por la cual ahorita dale una vuelta al mundo. No hay absolutamente nación ni gobierno que no se encuentren perdidos, confundidos, han perdido la brújula, ya no saben si el comunismo, socialismo, monarquía, democracia, etcétera, etcétera, fascismo, comunismo, nazismo, y hemos tratado de experimentar todos los sistemas de gobiernos. Este sí va a acabar con la pobreza, este le promete que la gasolina va a bajar, otros gobiernos prometen que ya se va a acabar completamente las devaluaciones, y así vemos nosotros todas las promesas a través de toda la historia de todos los gobernantes, tratando de ofrecerle a los seres humanos cambios que puedan beneficiarlos y donde se logre un estado de cielo o de limbo, que una utopía que no existe. Entonces vemos a Marx, Carlos Marx, no, pues es que es la lucha de clases, y si el proletariado agarra y tumba a la burguesía de ahí del trono y les quitamos a los ricos el dinero que nos han explotado y son ricos por eso, y viene y nosotros nos damos cuenta que el comunismo está basado en la envidia. Quítale a Pablo para que se lo des a Juan. Eso es robo. Pero no le llaman robo, le llaman saqueo y expropiación. Y esa es la base del comunismo. Quitarle a alguien para dárselo a otro. Ese es un robo descarado. Es un saqueo. Entonces no importa que le quites al rico, que se lo des al pobre, estás robando, estás quitándole a alguien el derecho que alguien tiene de tener la privacidad o la propiedad privada. Entonces vemos cómo fracasan todos los sistemas, como Gorbachev lo dijo en 1989 en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, de que el comunismo había fracasado porque se había aislado del capitalismo y habían sacado a Dios de Rusia. Y así vemos las democracias igual, ¿verdad? Las democracias, la democracia es un poquito mejor, es un gobierno un poquito mejor que las demás, los demás que se han hecho experimentos. ¿Por qué un poquito mejor? Porque tampoco las democracias han funcionado. Veamos, por ejemplo, el campeón de la democracia en los últimos 70 años, Estados Unidos,
de Norteamérica, que ha luchado supuestamente por la libertad y por la democracia y tumbar los gobiernos, el fascista, el comunismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Y vemos en este siglo a Estados Unidos de Norteamérica en qué condiciones se encuentra. Resulta que de los 9 jueces que ocupan el Tribunal de Justicia en Estados Unidos para determinar supuestamente la justicia, 5 de ellos firman un documento autorizando en junio del año pasado, 2015, legislaron los matrimonios gay, sin tomar en cuenta ni un plebiscito, ni un referéndum, ni la opinión del pueblo, ni nada. O sea, 5 hombres determinan la moral de una nación. Eso no es democracia, eso es una burla. Y vemos nosotros también gobiernos en Sudamérica, ¿verdad? Donde va a haber elecciones el domingo y supuestamente hay alguien que saben todos que va a ganar y algún otro títere que escogen, dizque para hacerle competencia. Aunque ese dictador, bájalo de la silla y no lo bajas, pero ni con chicles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son democracias disfrazadas, para que sepa el mundo que votaron. Sin embargo, es una fanfarronada, es un circo completamente. Entonces, dentro de las mismas democracias, nos damos cuenta de qué forma tan absurda el ser humano ha hecho un papel, donde no podemos realmente determinar qué gobierno es el gobierno que debe funcionar en un país. ¿Por qué ninguno va a funcionar? Porque el ser humano es imperfecto. Porque hay una condición en el ser humano que la Biblia nos revela, que es el pecado. Y esta condición caída en la que el ser humano ha nacido le impide alcanzar una utopía. Un gobierno perfecto, un mundo perfecto, no existe. No existe el matrimonio perfecto, no existen los hijos perfectos, no existe la escuela perfecta, no existe el gobierno perfecto, no existe la perfección, no es de este mundo. Por eso vino Dios hace 2000 años en la persona de Jesucristo y Él era la cúspide, el epítome, ¿verdad? El ícono de la perfección, de la santidad, de la justicia. Jesucristo es el único ser humano que nunca pecó y que pudo pagar por nosotros en una cruz para que pudiéramos nosotros comenzar a desarrollar ese carácter que Dios anhela que nosotros desarrollemos. Muy bien, entonces vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 esta guerra espiritual que se está librando en el cielo. Dice el versículo 7, Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. La palabra diablo, apúntalo, significa el que acusa o acusador. Y Satanás, la palabra Satanás significa adversario o enemigo. Entonces fue lanzado el acusador y el enemigo, el cual engaña. La estrategia principal de este acusador y de este enemigo de Dios es engañar al mundo entero. Todo el mundo entero se encuentra, de acuerdo a la Biblia, engañado. Engañado, muchos creen que si alcanzan a tener esa cantidad de dinero, van a ser felices. Si tan solo tuviera unos pesos más en mis bolsillos, podría descansar. Si tengo otros $500,000 en el banco, ya puedo descansar y irme a Cancún, etcétera, etcétera, y ya puedo hacer, mientras mi futuro está asegurado, ya no tengo por qué preocuparme. ¡Qué engaño tan grande! Ah, sí, puedo encontrar un hombre que me haga feliz. Y ahí van detrás de otro, y 3, 4, 5 divorcios, esperando que haya un hombre que te haga feliz. Dios mío santo. Cálmate, Elizabeth Taylor. 9 maridos se aventó esta actriz de cine.
y siempre dijo lo mismo en las revistas, es que estoy buscando al que me haga feliz. ¿Cuál es el problema de esta artista? Que se consideró la más preciosa de la historia del mundo, con los ojos más increíbles, eran morados sus ojos. Tienen ojos azules, ojos verdes, pero los tenía morados, una preciosura de cara que tenía esta mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer tan hermosa? Que estaba engañada. No existe el hombre perfecto. Y si tú estás buscando casarte para que te hagan feliz, no te cases. ¿Por qué? Porque ni tu perro te va a hacer feliz. Entonces no nos casamos para eso. Ahí está el ego, ¿verdad? Nos casamos para tratar de hacer feliz a la otra persona. Y en eso consiste la felicidad, de acuerdo a Jesucristo en la Biblia. Si tú buscas que te hagan y que te den y que te pongan y que te sirvan y que te reconozcan y que te aplaudan y te haces tú, ay, pues sí, nadie me quiere y voy a la iglesia y nadie me saluda y me casé y siempre estás así con la autolástima y sientes así como perrito apaleado, las heridas, como si tuviera sarna. Esa es la razón por la cual la gente es tan infeliz, porque siempre está esperando algo de los demás. Y no vienes a la iglesia para esperar que te saluden y que te vienes a buscar a quién ayudas en la iglesia. ¿A quién le puedes poner la mano alrededor hoy en la mañana o a la salida? Oiga, doña Chole, llegué a la iglesia y la veo triste, me permito orar por usted. Muchos llegan a la iglesia con orejeras como llegan al cine. Yo llego al cine con mis orejeras, Coca-Cola y mis palomitas, no me importa quién está acá ni quién está acá, vengo a ver la película. Pero la iglesia no es el cine. No puedes venir a la iglesia así también. Entras y no saludas a nadie. No saludas a los edecanes, no saludas a los pastores, no saludas al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, porque vienes a que te sirvan, a que me agraden, a que me aplaudan, a ver un show que me guste, y si no me voy a otra iglesia y como chapulín de iglesia en iglesia, buscando a quién me puede hacer feliz o quién me puede dar lo que yo no puedo dar. Qué tristeza. Venimos a la iglesia a dar misericordia, a dar amor. Por eso no te ama nadie. Es que estuve en el hospital, hermano, y nadie de la iglesia me fue a visitar. Y cuando tú estabas sana, ¿fuiste alguna vez a visitar a alguien? ¿Has ido a los hospitales? Hay un ministerio de hospitales aquí en la iglesia. ¿Te has unido a este ministerio para ir a visitar enfermos? O a los asilos, a los ancianos, o a los orfanatorios. ¿Cuándo en tu vida lo has hecho? ¿Por qué te quejas entonces? Estuve en la cárcel, hermano, 2 meses y ni un hermano me fue a visitar. Y cuando tú estabas libre, ¿alguna vez has intentado ir a alguna cárcel con el grupo de evangelismo para visitar a los presos? Entonces, veamos en la situación en la que nos colocamos. Siempre estamos esperando que nos den, que nos sirvan, que nos besen, que nos abracen, porque es el ego centrado en el corazón del ser humano. Y cuando tú rompes este yugo del ego y comienzas a buscar a quién amar, a quién servir, qué cosa puedo hacer, dónde puedo barrer, dónde puedo ayudar aquí en la iglesia, en mi casa, etcétera, etcétera, es cuando comienzas a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y mientras más des, tarde o temprano, la cosecha regresa a tu vida en bendiciones. Y esas bendiciones, Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa siempre lo que nosotros sembramos. Entonces tenemos que entender esto para que podamos comprender cómo opera el mundo espiritual. El mundo está engañado. Creen que en el dinero, que en un matrimonio va a ser perfecto y van de divorcio en divorcio, creyendo que si tengo un puesto político, si llego a diputado, si llego de gobernador o si llego a presidente, y no me importa sobre quién paso, yo tengo que llegar a la cima y al trono y sentarme allá. Y cuando esté allá, cuando sienta el poder de controlar a miles de personas, me voy a sentir entonces que mi ego está satisfecho. Y cuando están ahí arriba, artistas, cantantes, políticos que alcanzan la cima y la cúspide del éxito y del progreso y de la alabanza, y que todo el mundo te reconozca y tengo 1 millón de seguidores en el Twitter, etcétera, etcétera. Hablas con esas personas y son las personas más vacías del mundo. Vacías del mundo. Hace poco este famoso cantante Justin Bieber, ídolo de muchos jóvenes,
estaba en un escenario en Inglaterra y comenzaron a aplaudirle y cansado ya. ¿Por qué? Porque ha oído mucho la palabra de Dios. Con el grupo de Hillsong en Nueva York, supuestamente hizo una decisión por Cristo hace algún tiempo, Justin Bieber, y agarró el micrófono y lo aventó al suelo y dijo: estoy harto que me aplaudan, harto que me admiren, harto que me alaben. Y así acaban todos, hartos. O sea, llega un momento en que ya ves que ya no te sacia. Lo que te sacia realmente es Cristo. Fuimos creados para Dios. Y nada puede llenarnos más que cuando Dios ocupe ese vacío con el cual nacimos y engañados de creer que en el mundo lo podemos encontrar. Engañados los hombres que el comunismo, engañados que el socialismo, que el fascismo, que el nazismo, que etcétera, etcétera, que la democracia es un engaño completamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema, ninguna filosofía, ninguna persona que pueda ser perfecta en este mundo caído de pecado. Dice en Apocalipsis 12, Satanás que engaña al mundo entero. Vemos nosotros entonces que cuando se inicie, regresamos a Daniel, esta gran tribulación que vamos a analizar con más detalles, se va a levantar Miguel en el cielo, porque se viene a la tierra un ejército de demonios que ustedes no se imaginan. ¿Quiénes son los demonios? O las personas endemoniadas. Acá ratito en la televisión, no, tiene un problema psicológico, seguramente llévenlo al psiquiatra porque es una esquizofrenia mal controlada. O no, es que esa persona tiene es una psicopatía, ¿verdad? Una patología en la que solamente los chochos o las pastillas tranquilizantes lo pueden controlar. Así es, desgraciadamente así es. Todas las enfermedades o desórdenes mentales, la ciencia no puede hacer nada con ellos. Tú vas a un hospital psiquiátrico y escúchame muy bien, el 95% de los enfermos en los hospitales psiquiátricos son manejados con chochos, con químicos. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de manejarlos. Los problemas mentales trascienden la capacidad humana para resolverlos. Freud, que fue el padre de la psicología moderna, trató de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para ver si en el estado inconsciente los podría sanar al regresarlos al consciente. Claro que fracasó completamente. ¿Por qué? Porque los problemas mentales trascienden la capacidad humana para conocerlos. Es como si me quiero yo meter a arreglar un motor Volkswagen y conocer la bomba de la gasolina y las bujías y cómo está funcionando el motor cuando no lo he destapado el motor. Entonces, por afuera yo no puedo saber lo que realmente el motor tiene por dentro. Tengo que destapar el motor para saber qué cosa es el problema de ese motor. Y de la misma forma, nadie puede destapar la mente más que Dios. Dios es el creador de nosotros. Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. Y solo Dios es el único que puede diagnosticar cuál es el problema que tenemos. Entonces viene el psicólogo por afuera y le limpia una cosita así, pues, préndale, apriete el acelerador, a lo mejor es esto. No, es mucho más profundo que el problema de la bomba de gasolina. Es un problema ya que está desvielada esa máquina. Y hay que cambiar anillos del motor y hay que reestructurar completamente todo por dentro para que el motor funcione. Y así estamos desvielados, nacimos, echando humo por todos lados. Y ese era el problema, que estamos tapando nada más el mofle para que no echemos huma y no estamos atacando la raíz que vino Jesús a tratar en la cruz. Porque solo su sangre, la vida de Cristo, nos puede verdaderamente servir de medicina. Entonces, este es el problema que el ser humano enfrenta. Ahora, dice a continuación en el versículo 1, que no solamente habrá una guerra espiritual en el mundo invisible, sino que en segundo lugar, este tiempo será un tiempo, dice, de angustia. Pero miren lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en este libro. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4.
vamos a analizar este tiempo de angustia que se llama la gran tribulación. Y cuando nosotros examinemos esto, vamos a entender por qué la iglesia no puede estar en la gran tribulación. Porque hay algunas personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, etcétera, etcétera, por ignorar o no estudiar sistemáticamente esta doctrina. En Deuteronomio 4, versículo 30 al 31, Moisés profetizó estas palabras al pueblo de Israel acerca de la tribulación. Cuando estuvieran en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Esta frase es importantísima en el hebreo, que es asharit, y siempre en Daniel y en todos los profetas se usa para un tiempo kairos específico, que es la gran tribulación, los postreros días, los últimos días de la historia humana. Si estas cosas te alcanzaren en los últimos días, fíjense hasta dónde se está adelantando esta profecía. Si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí se está profetizando, hace más de 3,500 años, que cuando esta gran tribulación que se llama, lo vamos a ver en Jeremías también, tiempo de angustia, que solamente es relacionado con los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo. Si Israel se vuelve a Dios en esta tremenda angustia que va a venir al mundo, Dios es misericordioso y los va a proteger, como lo vamos a ver a continuación. No a todos los judíos, porque van a morir miles de judíos y de cristianos por el anticristo. Pero a todos los que se vuelvan a Él en ese tiempo, la misericordia de Dios será sobre sus vidas. Veámoslo en Jeremías ahora, Jeremías capítulo 30, en el Antiguo Testamento, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre con el cual se reconoce a Israel, porque Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Se podría traducir tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo, y veamos de qué forma Cristo definió este tiempo de angustia o esta gran tribulación que sobrevivirá solamente un pequeño remanente de judíos. Dice Mateo 24, 15 al 22. Vean las palabras de advertencia de Jesús. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A los mexicanos? No, ¿verdad? Porque está refiriéndose a esta reconstrucción del templo que va a haber y que ya los judíos están tratando de levantar en Israel. Y el lugar santo es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Entonces le está hablando Cristo a los judíos. Cuando los judíos vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo, lo mismo que Daniel, que dice en el capítulo 12, que cuando venga esta tribulación, tiempo de angustia, nunca la ha habido en la historia, es el mismo tiempo Kairos, un tiempo específico donde habrá una angustia en la gente como jamás lo ha experimentado. Imaginémonos esto, que ni en los tiempos del diluvio, ni en los tiempos de Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó, ni cuando un ángel mató miles de enemigos en el Antiguo Testamento, ni en los tiempos de los terremotos más grandes, ni el de Haití, ni el de Chile, ni el de tsunami de Indonesia, nunca, nunca, nunca en la historia ha habido lo que se viene sobre el mundo. ¿No te da un gozo inefable saber que no vas a estar aquí? No sé cuántos sí se van a tener que quedar. Pero este mensaje que tú estás oyendo es la misericordia de Dios. Diciéndote en esta mañana, vuélvete a mí. Abraza la cruz antes de que sea demasiado tiempo. Porque recordemos algo que es bíblico, solemne y serio. El arrepentimiento no es cuando queremos. ¿Sabían eso? Es cuando Dios nos predica la palabra. Cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no siempre nos habla Dios. Entonces tú puedes salir de aquí esta mañana, ¿verdad? No, pues lo voy a pensar el miércoles o la semana que entra. Es que tú no sabes si a lo mejor hoy, esta mañana, y los que nos escuchan por las redes sociales, no sabes si es la última vez que hoy te está hablando Dios para que te arrepientas de tus pecados. Miren lo que dice en Lucas capítulo 21. Jesucristo hablando también acerca de este tiempo terrible que viene sobre el mundo. Lucas 21, versículo 20 al 23. Y Jesús advierte otra vez en el área de Israel. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Es interesante lo que se escribe en el original hebreo, cuando dice que van a desfallecer las personas. Esta palabra desfallecer, aposuko en el griego, significa ataques al corazón. Desfalleciendo, se les irá el aliento. No podrán seguir respirando. De las cosas tan terribles que van a hacer. No les va a dar tiempo ni de arrepentirse siquiera. Y así es como sobreviene la muerte. Cuando nunca, nunca, nunca lo esperamos. Estos tiempos de angustia, ¿verdad?, van a ser tremendos en el mundo. Y esta gran tribulación va a terminar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Con la famosa guerra del Armagedón, o la batalla final, o también la tercera guerra mundial. Apocalipsis 16, versículos del 12 en adelante. Aquí es importante, antes de leer este pasaje, explicar algo. Ahorita en la otra conferencia estoy dando una serie que se llama La futura invasión islámica. Y estoy analizando todo lo que está pasando en el Medio Oriente y el fenómeno del Islam en los últimos 5 años. Donde millones de refugiados pobrecitos de Siria, de Irak, de Afganistán, están migrando a Europa a través de Grecia
etcétera, etcétera. Algunas naciones le están abriendo las puertas. Hay un fenómeno ahorita de derechos humanos impresionante porque es verdad, Dios le aconsejó a su pueblo en el Antiguo Testamento que le abriéramos las puertas a los extranjeros. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos determina no cerrarle las puertas a los extranjeros. Ahora hay candidatos actualmente que dicen que van a cerrar la puerta a determinado grupo de musulmanes. Esto sería cambiar la Constitución. Bueno, hay tantas cosas que se están manoseando, ¿verdad? Y tantas tonterías que se están hablando políticamente. Muy bien, estos migrantes que vienen de Siria, de la guerra civil, de Irak y del Medio Oriente, están llegando a Europa por millones. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo? Vamos a ponerlo en una fase más pequeña. Si yo estoy en mi casa y me tocan a la puerta 15 personas pobres, ¿qué debo de hacer si soy cristiano? Abrirles la puerta y me dicen, no tenemos donde dormir. Ahora, entre uno de ellos tiene cara del anticristo. O veo así uno medio así, ¿verdad? Con mirada torva, así con los ojos así. Y yo tengo niños en mi casa. Entonces, ¿qué es lo coherente? Le abro la puerta para que entrar, porque ahí sí, pues, peace and love, ¿cómo no? Peace and love, pásenle todos, ¿verdad? No, ¿verdad? Digo, somos mansos, pero no mensos. Y hay otra frase que es importante. El sentido común no es enemigo de la fe. El sentido común no va en contra de la fe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a tratar de escoger. Mira, aquí en mi casa tengo unos niños chiquitos. Creo que a las mujeres con sus niños pasen, etcétera, etcétera. Los demás que van a tener que dormirse en el jardín o en el garage, suponiendo que fuera la única casa, la de nosotros, en la que pudiéramos darles albergue. Entonces, hay ciertas medidas o ciertos filtros que se pueden usar con sentido común, ¿verdad? Para no arriesgar la vida de nuestra familia. Porque nuestra familia es primero. Antes que cualquier migrante, nuestra familia es lo más importante proteger. Ahora, a nivel nacional se pueden hacer filtros también. Y ahorita en Alemania, que es el país que ha sobrevivido a Europa, y es el único, ahorita Alemania es la única nación en Europa que ha sobrevivido y la única que tiene también el dinero para sobrevivir. La que tiene poder militar, económico y político. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que la primer ministro Angela Merkel viene de padres pastores. El papá de esta primer ministro de Alemania era pastor, anglicano. Y ella tiene principios bíblicos muy fuertes. Ahora, ella le abrió la puerta a 1 millón de migrantes. Entonces, el pueblo en Alemania se ha enojado porque pues muchos de ellos han violado a mujeres y han asaltado y pues muchos vienen de ISIS infiltrados bajo bandera de ábrame por favor la puerta porque soy migrante o porque soy refugiado. Entonces ha causado un problema tremendo en Europa. Pero el problema más grande es el siguiente: los europeos ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener hijos. Tú vas a Europa, yo la última vez que fui con mi esposa, estábamos en Londres, abajo del reloj ese famosísimo, ¿verdad? El Big Bang que le llaman. Y por todos lados íbamos en el tren en Londres hace 5 o 6 años. Nunca vimos a una mujer con un carrito con 2 o 3 niños. Vas a Estados Unidos, vienes a México, ¿verdad? Y parecen conejas las hermanas. Y trae el carrito, otro cargando, otro por allá, ¿verdad? Es precioso ver familias así con tantos niños, ¿no? Bueno, el europeo ya no quiere tener hijos. Los musulmanes que están llegando a Europa, por cada europeo nacen 8 musulmanes. ¿Qué significa esto? Que en 10 años se calcula demográficamente que Europa se convertirá en un continente musulmán. Esto es muy interesante, porque a la luz de la Biblia, hace 2600 años, la Biblia profetiza que las naciones que se encuentren activas y las principales protagonistas en las próximas 3 guerras que faltan son musulmanes. Y se cree, lo voy a determinar después y lo vamos a explicar, que el anticristo saldrá de las filas de Siria o de Irak, que tendrá algo de musulmán y algo de judío. Entonces, todo esto está cobrando ya una cierta notoriedad
y estamos teniendo muchísima luz de lo que está pasando en la relevancia de lo que pasa en Europa. Ahora, regresando al Armagedón, tengan cuidado cuando digan, la tercera guerra mundial va a explotar ahorita en el Medio Oriente. Va a explotar una guerra. Ahorita estamos a punto de ver una guerra en el Medio Oriente. ¿Saben por qué? Rusia, China e Irán, apúntalo. Rusia, China e Irán se han unido para defender al presidente de Siria, Bashar Assad, para que los rebeldes no lo ataquen. Y por el otro lado, la OTAN y Estados Unidos, el occidente, están tratando de derrocar a Assad y pelear contra los rebeldes, a favor de los rebeldes. Entonces hay una confrontación ahorita. Rusia ya estacionó 90,000 tropas en Siria. Ya estacionó tanques, aviones de combate, y a Putin no lo sacan ahí, pero ni a ligazos. Irán está desarrollando las centrifugadoras, el uranio 235, que es el material con el cual se compone la bomba atómica, que ya no son atómicas, ya son bombas de hidrógeno, 2000 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. Y Irán está apoyando a Rusia con todo lo nuclear, amenazando a Israel, y al colocarse Rusia en Siria, se encuentran los rusos ya en la frontera con Israel. Ezequiel 38, 39. Hace 2600 años se profetizó que Rusia e Irán, Ezequiel 38, vendrían contra Israel para exterminar a Israel. Y estamos viendo el protagonismo ya, exactamente, los rusos ya están en la frontera con Israel. Si tú vas a Israel, en el norte de Israel está el mar de Galilea. Y cuando íbamos al mar de Galilea, creo que vamos a regresar el año que entra si no explota la guerra, hay una frontera y desde ahí los guías de turistas nos decían, ahí está Siria. Desde el mar de Galilea puedes ver a Siria y los cañones y los bombazos desde la parte de Israel. Y ahí en la frontera ya hay 90,000 tropas de Rusia. ¿Quién les va a sacar ahí? Nadie les va a sacar. Y China apoyando todo esto económicamente con Irán y con Rusia. Así que hay una confrontación ahorita que el mundo no se da cuenta que es gravísima, gravísima, gravísima. La Guerra Fría ya volvió a iniciarse en el mundo otra vez. En el 89 terminó la Guerra Fría cuando el muro de Berlín fue derribado, cuando Gorbachev pidió perdón al mundo por el comunismo y hubo una cierta tensión entre Rusia y Estados Unidos, pero ahora Putin viene con todo para controlar el Medio Oriente. Y las naciones que van a ocupar el protagonismo final de las profecías bíblicas son todas musulmanas. Qué interesante. Y si le agregamos a esto, ya me estoy saliendo un poco, pero esto es interesantísimo, en la otra clase lo voy a dar, en la próxima conferencia, pero es interesantísimo que los musulmanes están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mesías de ellos. Y la escatología de los musulmanes, tanto los chiitas como los sunis, porque el Islam está dividido entre chiitas y sunis, los dos grupos, aunque los dos están divididos en ciertas ideologías, los dos creen en el Mahdi. Unos creen que ya nació y otros creen que viene en el futuro, pero esperan a un Salvador. Y lo interesante es lo siguiente, que para que el Mahdi o el Mesías de los musulmanes venga, se necesita una guerra. Y por eso ellos están provocando deliberadamente a las naciones del mundo a que entren, el grupo de ISIS, a que entren a pelear contra ellos, porque ellos quieren morir, porque es a través de esa guerra que surgirá el Mahdi. Y cuando comparamos al Mahdi con el personaje del anticristo, son exactamente iguales. Increíble. Cómo todas las profecías están ensamblándose. Y cómo vemos nosotros de qué forma la Biblia, con tantos detalles, aun cuando el Islam se fundó 600 años después de que estaba escrita la Biblia, vemos las similitudes que existen en su escatología con lo que la Biblia tenía escrito. Bueno, aquí en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes de Occidente, dice. ¡Qué increíble!
¿Quién va a estar involucrado antes de que Cristo venga? El Asia, las naciones del Asia Menor, los reyes del Oriente, ¿quiénes son? China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam y todas las naciones que pertenecen a Japón, al Asia, y se van a juntar, va a haber una confederación de naciones que van a tener que a fuerza adherirse a China. China ahorita ya está en el mar enfrente de Japón con barcos de guerra tratando de quitarles a los japoneses las islas que están ahí y amenazando a Filipinas, a Tailandia y a toda esta zona de naciones que se encuentran en ese punto geográfico para tener el control total y de acuerdo a la Biblia lo van a tener. Y ahorita, por ejemplo, la China, ¿por qué no destruye a Estados Unidos? ¿Sabían ustedes que la China puede ahorita hacerle así a Estados Unidos? Así como una cucaracha, así. ¿Saben por qué? Si juntamos todo el dólar, los dólares que existen en el mundo, así toda la liquidez que existe en el mundo, el 50% de los dólares se encuentran en China. La otra mitad en Estados Unidos y algunas otras naciones más pequeñas. China tiene un control, tiene el sartén, el mango por el sartén con el mango, la China. ¿Y por qué a Estados Unidos no lo destruye? Simplemente porque es su principal socio comercial. Es el primer socio comercial de China, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no le conviene a China, ¿verdad? Porque Estados Unidos le compra todos los productos. Ahora, este señor Trump, tu padrino, el que viene ahorita de candidato, acaba de decir, ¿verdad? Son barbaridades. Vamos a, ¿por qué le tenemos que comprar a China? Vamos a, lo que China nos está vendiendo, ¿por qué no lo podemos producir nosotros? ¿Por qué lo que los mexicanos, hombres malos, secuestradores y violadores, por qué tenemos que comprar a México y a China? ¿Por qué no producimos nosotros y nos ahorramos eso y podemos crear una economía mucho más fuerte? ¿De dónde se ha visto esa economía, por el amor de Dios? Es imposible esto. Esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a quitar a la China? Nada más la mano de obra de nosotros en Estados Unidos sostiene Estados Unidos. Es impresionante, somos 45 millones de paisanos en Estados Unidos. 45 millones. 12 indocumentados. Se pasaron nadando por el río Bravo. Pero vemos pues de qué forma la situación geopolítica del mundo que nos rodea ahorita. Estamos en noviembre del año 2016. La situación que se está percibiendo en el mundo, en el Medio Oriente, en China, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, la relevancia que tiene con la Biblia es impresionante. Este es el tiempo de nosotros los cristianos. El mundo se encuentra en tinieblas. No hay filosofía ya que se pueda sostener, sistemas de gobierno, pensamientos, y los cielos y la tierra pasarán, pero el mensaje de la cruz permanecerá por toda la eternidad. Y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. El mensaje de la cruz. Los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma o con forma de ranas. Por eso las ranas en la Biblia están ligadas con el mundo de la maldad. Las ranas, los alacranes, las tarántulas, las víboras, las serpientes, los murciélagos, todos estos animales, ¿verdad? Y también microscopio, animales, insectos microscópicos, están ligados, energetizados por Satanás. Por eso pertenecen, se llaman animales inmundos. No tengas ranas en tu casa, por favor. Y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Damas y caballeros, en penúltimo lugar, antes de esta guerra del Armagedón faltan 2 más. Así que la próxima guerra que explote no es la tercera guerra mundial. Falta una guerra en el Medio Oriente, Ezequiel 38 y 39, que estamos viendo en la serie La invasión futura islámica. Y falta
el cuarto sello de Apocalipsis 6, donde una cuarta parte de la humanidad va a morir. Así que se vienen guerras ahorita en el mundo tremendas y la final es hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros ya no estamos en la guerra del Armagedón. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Todo esto que se viene sobre el mundo, ¿por qué se viene? Me preguntaban hace 3 o 4 días en entrevistas de radio de Estados Unidos, de diferentes ciudades. Le damos gracias a Dios que podamos dar una opinión. ¿Qué piensa usted ahora de las votaciones en Estados Unidos, el candidato, tatás? Y todos se están enfocando, ¿verdad?, en un candidato, o republicanos o demócratas, y yo les he contestado, ¿cuál es la raíz de por qué Estados Unidos se encuentra en esta confusión? Este es el problema que debemos abordar, no las ramas. ¿Qué pasó con Estados Unidos que ha llegado a, es como un barco Estados Unidos ahorita, con 2 capitanes candidatos? Y Estados Unidos ha decidido que ninguno de los 2 candidatos es capaz de tomar el timón y darle curso a ese barco que es Estados Unidos de Norteamérica. Y están temblando en Estados Unidos y hay una bipolaridad y hay un racismo ahorita, hay un odio entre unos contra otros. Se ha levantado una especie de odio, ¿verdad?, entre partidos, etcétera, etcétera, porque ninguno de los 2 candidatos, si tienen temor los que están neutrales, yo pertenezco a los neutrales, que a ninguno ni a otro, ni de Tim Marín ni de Opingüe, pueden gobernar el país. Pero ¿cuál es la causa? La causa es la inmoralidad. La inmoralidad. 1973 legalizaron el aborto. 15 millones de niños han sido abortados en los últimos 30 años. Legalizaron los matrimonios gays junio del 2015. Sacaron la oración de las escuelas. Prohibieron que en el Pentágono se orara. Y el presidente que se encuentra actualmente en Estados Unidos de Norteamérica es el primero que ha dicho, esta nación no es cristiana. ¿Qué esperamos entonces? Pornografía, violadores, depredadores, a punto de legalizar la pederastia al año que entra. Ya se legalizan los matrimonios gays, se redefine el matrimonio, se destruye la sociedad y el matrimonio no puede sobrevivir ninguna nación. Porque la familia y el matrimonio es el centro de equilibrio y la piedra angular de toda nación y de toda sociedad. Cuando la familia se deshace y el matrimonio se deshace, no puede sobrevivir ninguna nación, y así la historia nos ha dado testimonio. Y esta es la razón por la cual se encuentra como se encuentra la nación que fue la más poderosa en los últimos 70 años. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la Biblia que nos has dejado para que podamos en ella encontrar el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice hace 2700 años por el profeta Isaías, la tierra se contaminó, enfermó el mundo porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Oh Dios, tú nos mandas que nos volvamos a ti con todo el corazón. Porque es la inmoralidad lo que desintegra el carácter del ser humano. No somos dioses, somos criaturas, agentes morales, responsables de nuestras acciones delante de ti, el creador del universo. Te pedimos en esta mañana, Señor, misericordia por esa nación de Estados Unidos y Norteamérica. Te pedimos misericordia por México, Padre. Oh Dios, trae la paz a nuestra nación. Ábrenos puertas para anunciar el mensaje de la cruz, porque es el único mensaje que puede transformar la vida política, religiosa, filosófica, social, económica de cualquier nación. Y en esta mañana, si alguna persona quiere abrir su corazón a Jesucristo e invitarlo como tu Señor y Salvador, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, esta mañana me arrepiento de mis pecados.
te pido perdón por ellos. Creo que en esa cruz, tu Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa para borrarlos, para quitarlos de mi vida, para toda la eternidad. Creo en ti, Jesús, que a los 3 días te levantaste entre los muertos para que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendita palabra de Dios. A todos ustedes en esta mañana que por primera vez hicieron esta decisión, nos gustaría bendecirles y saludarles. Y si tú hiciste esta decisión, esta oración, invitando a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, alguien más. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más. ¿Alguien más en esta mañana? ¿Alguien más que no quiera decir gracias a Dios? Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá en señal que la reciben, no hay ningún problema. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre, para que esa criatura cuando nazca, crezca con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y tu salida, para que andes como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, buscando siempre qué dar, a quién amar, a quién buscar, por quién orar, y no esperar nunca que nosotros recibamos eso. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Padre y nos diste el ejemplo en esa cruz. Que el Dios de toda gloria y de toda paz, el Dios de esperanza, guarde tu corazón y te llene con esa paz que sobrepasa entendimiento. En el nombre de Jesucristo les bendecimos. Amén. Que tengan paz. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo, Dios está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. El Dr. Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. El Dr. Ya hemos visto hasta este momento la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Sardis y ahora nos toca la de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante.
Estos mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis son las últimas palabras de Jesús. Y de las 7 iglesias que el Espíritu Santo escogió para en cada una enfocarse en diferentes características, diferentes exhortaciones, diferentes felicitaciones también. De estas 7 iglesias, a 5 de ellas les invita a Jesucristo a arrepentirse. Más bien que invitación, es un mandamiento. Les ordena que se arrepientan. Tú podías preguntarme, bueno, cuando yo me convertí a Cristo, pues me arrepentí de mis pecados. Claro, fue el primer paso. Y nuestros pecados ya están saldados completamente en la cruz de Cristo. Los pecados pasados, presentes y futuros, porque la salvación no se puede perder. Si tienes realmente el nuevo nacimiento, la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo, es irreversible. Lo que Dios nos da es vida eterna, no vida temporal. Pero no vamos a entrar en eso ahorita. Entonces, nuestra cuenta ya fue pagada en la cruz, pero ya siendo cristianos, cuando pecamos, dice Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama disciplina a sus hijos. Entonces, ya siendo cristianos, todos los días desarrollamos el bendito hábito de examinar nuestro corazón, llegar en la noche a casa. Padre Santo, hoy vi a una mujer con ojos que se me fueron, le grité a mis hijos, le quemé el chorizo a mi esposo en el sartén en el desayuno, le di un planchazo, ¿verdad?, a mi suegra. Bueno, en fin, ¿verdad?, todo lo que hagamos. Tengo una deuda hace 3 o 4 años que me estoy haciendo el tonto o la tonta para pagarla, que se llama fraude y se llama robo. Si tú debes algo a alguien y no lo pagas, estás robándole, estás defraudando, estás abusando de su confianza, es un daño a tu prójimo. Entonces, todas estas cosas tenemos que traerlas a la cruz. Y en ese momento le decimos, Padre, perdónanos, dice 1 de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que ver y tener la intención de que queremos ponernos a cuenta con Dios. No nos aprovechemos de su amor. No creamos jamás que vamos a engañarlo. Es que es un pecado que cometí hace 3 años y violé a una muchacha, o le robé a alguien, a mi cuñado, o hice esto y el otro hace 2 o 3 años. Trata de arreglar ese problema y decirle a la persona, no he tenido dinero, pero te voy a pagar 50 pesos a la semana. Pero yo no puedo quedarme con una deuda con nadie, porque no es correcto a los ojos de Dios. Igual, si necesitamos pedir perdón, lo necesitamos hacer para limpiar nuestra conciencia y que la gracia de Dios continúe fluyendo a través de nuestra vida. Entonces, tenemos que desarrollar el hábito del arrepentimiento, que es ir en un camino y dar una vuelta de 180 grados y caminar en sentido contrario a donde tú, tal vez cuando llegaste esta mañana a este lugar, ibas caminando. Y hay caminos de muchos de ustedes que parecen buenos, pero son camino de muerte. Necesitamos arreglar nuestras cuentas delante de la cruz. Muy bien. En esta iglesia de Filadelfia, ya vimos la primera parte ahora en la primera conferencia de la mañana. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Viene de filos, amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tus hermanos, que es diferente al amor a tu esposa y al amor a tu esposo. Es el amor que le tienes a tu patria, es el nacionalismo que tenemos. Y entonces es un amor diferente al amor eros, que es el amor físico, la atracción física entre un hombre y una mujer. Ese es el amor a nivel animal. No que sea malo, pero si solamente prevalece la atracción física, no es de Dios. Tiene que haber amor fileos y el amor ágape, que es el amor de Dios. Esta iglesia de Filadelfia era la cuna de la civilización griega, porque fue destruida y reconstruida por uno de los Césares. Tiberio le cambió el nombre a Neo Cesaria, que significa la nueva Cesarea o la ciudad del César. Y más adelante Cristo le dice en el versículo 8
que la puerta que le abrió a esta iglesia para predicar y compartir la palabra, nadie la podía cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en penúltimo lugar, en el versículo 9, es un repaso de la clase anterior. Le dice Dios a esta iglesia: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Somos judíos nosotros? Fíjense la pregunta que les hice, porque ahorita, gracias a Dios, que se han levantado muchas iglesias que se llaman mesiánicas, o sea, iglesias de judíos étnicos, de mamá judía y que nacieron en Israel, viven en México. Por ejemplo, aquí en México la colonia Polanco es la colonia donde más habitantes judíos hay. Casi la mayor parte de los habitantes de la colonia Polanco son judíos y hay cantidad de sinagogas en esa colonia. Entonces hay muchos de ellos que se están convirtiendo a Jesús y aceptando a Jesús como el Mesías, y se levantan iglesias que se llaman mesiánicas. Aunque son hermanos de nosotros y cristianos igual que nosotros, ellos son de origen judío étnico. Entonces hay cristianos que nacieron en Ecatepec, ¿verdad?, y en Xochimilco, y ya se dicen que son judíos, y ya se ponen la kipá y quieren tratar de vivir como viven los judíos, y esa es la trampa en la que muchos están cayendo por la ignorancia de las Escrituras. Entonces, cuando un gentil, que somos nosotros, vamos a una iglesia mesiánica, el único cuidado que tenemos que tener es que no nos judaicen. ¿Qué significa esto? Que no nos obliguen a guardar el sábado. Y si alguien te pregunta: oye, pero ¿por qué no guardas el sábado? Tú contéstale: te gano. Yo guardo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado te gano. El sábado fue dado físicamente a Israel para que ese día pudieran ellos, el séptimo día de la semana, dejar de trabajar y no hacer nada absolutamente para poder dedicárselo al Señor después de 6 días de labor. Cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, Mateo 11, 27 y 28, Jesús dice: vengan a mí para los que están cargados y trabajados, y yo soy su Shabbat. Yo los haré descansar. Entonces, cuando venimos a Cristo en el Nuevo Testamento, Él es nuestro sábado, porque al venir a Jesús descansamos ya de nuestras obras, como dice Hebreos capítulo 4. Y los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, ya cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés el domingo, el primer día de la semana, los apóstoles ya no volvieron a reunirse los sábados. Hechos capítulo 14, 1 Corintios 16 del 1 al 2, se juntaban ahora el primer día de la semana. Entonces, el lugar de reunión del Antiguo Testamento, el sábado, en el Nuevo Testamento se cambió al domingo, porque el domingo vino Pentecostés, bajó el Espíritu Santo y Cristo resucitó el día primero, que era el domingo. Entonces ya no necesitamos guardar un solo día. Ahora todos los días para el cristiano es un Shabbat. Descansamos ya en la cruz. Entonces todos los días lo guardamos en el corazón y todos los días ya son santos para nosotros. Es como la Semana Santa, ¿no?, que la impuso la Iglesia Romana. En la Semana Santa te dicen que creo que son 30 o 40 días antes, no comas carne. Hágame el favor nada más, ¿no? Puro pescado. O sea, la Cuaresma famosa. Y el Viernes Santo a las 3 de la tarde, en ese momento te hincas o tienes que ir a algún servicio religioso, porque es día santo, porque es el Viernes Santo. Lunes, martes y miércoles, buena está la borrachera. Pero el viernes ya no hay tequila, ya no hay nada, porque es el Viernes Santo. Para nosotros todos los días del año son santos. Todas las semanas son santas, porque ya Dios nos llama santos y hemos entrado a descansar en lo que hizo Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Toda esta información es muy importante, porque cuando tú no conoces la verdad, vives
esclavizado a dogmas, a ceremonias, a liturgias, a tradiciones que no tienen su origen en la Biblia. Hermana, ¿puede en Navidad poner arbolito? Personas ignorantes. O sea, yo no pongo el arbolito porque es de símbolo babilónico, etcétera, etcétera. Y los que ponen arbolito, le dice Dios desde el cielo: a ver, por favor, Arcángel Miguel, los que pongan arbolito, ponles tacha. Y los que no pusieron, ponles una palomita. Dios, imagínense que se esté fijando en esas tonterías. Entonces, si tú no quieres poner arbolito, Romanos 14, no lo pongas. Estás convencido que no lo pongas. No juzgues a los que lo ponen. Y los que lo ponen no están cometiendo pecado, porque hay unos que no lo ponen y tienen cara de pasada por agua, amargados. Y hay unos que lo ponen jingle bells, noche de paz, contentos. Y es lo que Dios ve, la condición del corazón. No si pones árbol o no pones árbol. Tenemos que crecer y madurar y en eso. Oye, ¿es pecado ponerse pantalón de las mujeres? ¿Es pecado tatuarse? Mira, si eres gordo, no te atrevas a juzgar a alguien que trae un tatuaje. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Mira nada más la grasa que te sobra. ¿Quién peca más? ¿El que se puso un dibujo en el cuerpo o el que se aprovecha de los alimentos? Estamos juzgando sin darnos cuenta que al decir un dedo y apuntar, nos apuntan 3 para atrás. Tengamos cuidado cuando pongamos el dedo sobre alguien. Él puso arbolito en Navidad. Mira, hermana, los pantalones que trae. Y mira, esto no debería de ser. Y el tatuaje que tiene esa persona. Y no estamos analizando primero nuestra condición delante de Dios. Y el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en que si tomas vino o no tomas vino. En que si te vistes de esta manera no te vistes de esta manera. Que si te pones un tatuaje no te lo pones. Consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. Dios ve si en tu corazón estás en paz con Él, estás en paz con tu prójimo, estás contento con vivir, estás gozoso de todos los días, estás agradecido con Él y deja a todos los demás. No juzgues. Eso es lo que Dios ve. No si pones árbol o no pones árbol, si te vistes así no te pones así, si te pones cola de caballo no te pones cola de caballo. Por el amor de Dios, tenemos que crecer santos de Dios. Ya tiene la iglesia que madurar y entender qué es el cristianismo verdadero. Bueno, vamos pues ahora al versículo 10, que es donde nos vamos a concentrar y que es muy interesante y bastante profundo, porque nos va a revelar e iluminar verdades escondidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios le dice y le promete a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba se encuentra en toda la Biblia. ¿Por qué? Ha habido en toda la Biblia, ¿verdad?, el diluvio, Sodoma y Gomorra, tribulaciones, guerras, etcétera, etcétera, donde el pueblo de Dios ha atravesado muchas pruebas y circunstancias. Pero esta hora de la prueba que ha de venir, Cristo la definió en Mateo 24 como una tribulación como nunca antes en toda la historia desde Adán y Eva había sucedido en el mundo. De un periodo de tiempo muy especial que está reservado no para la iglesia, que se llama en la Biblia de dos maneras: la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, o la tribulación y la gran tribulación. En esta área hay mucho debate escatológico entre unos que son pre-tribulacionistas, post-tribulacionistas o mid-tribulacionistas. ¿Qué quiero decir? Muchos hermanos nuestros creen que Cristo viene, el rapto, antes de la tribulación, lo cual yo lo creo así también y creo que estamos en la posición correcta y lo voy a demostrar. Otros creen que es a la mitad, los mid-tribulacionistas, y otros creen que la segunda venida y el rapto es el mismo evento.
Yo antes de que pudiera ya afirmarme completamente en que la iglesia no va a atravesar la tribulación, creía que era a la mitad, porque me enseñaron, Cristo viene para librarnos de la ira. Romanos 5, 1 Tesalonicenses 1:9, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4. Entonces, cuando comencé a analizar, yo dije, no, es que nos va a rescatar de la ira. Los primeros 3 años y medio son para que el anticristo, a través de la propaganda que el falso profeta o el líder religioso lo va a impulsar en el mundo y va a hacer creer al mundo, el falso profeta, que el anticristo es el Mesías esperado, el que va a resolver los problemas y el que va a obligar que la gente se marque con el 666. Son los primeros 3 años de la tribulación, pero a la mitad de la tribulación comienza la gran tribulación. Entonces yo creía que a la mitad Cristo vendría en el rapto, pero nunca creí que la segunda venida y el rapto eran lo mismo, porque es imposible sostenerlo teológicamente. Muy bien, veamos nosotros algunos ejemplos. En toda la Biblia, cuando Dios ha castigado al mundo con plagas enormes, donde ha habido cataclismos tremendos, Dios siempre ha apartado a sus santos, a los cristianos, de los juicios que Él ha mandado en el mundo. El primero, el diluvio universal. Génesis 18. Abraham, ven para acá. Te voy a comunicar una verdad, porque Dios no hace nada sin darlo a conocer a sus profetas. Te voy a dar a conocer, Abraham, que voy a destruir el mundo. Sodoma y Gomorra, perdón. Pero primero con Noé. Voy a destruir todo un diluvio universal y no va a haber nada que se salve más que tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. 8 personas fueron salvadas del diluvio universal. Viene después los Sodoma y Gomorra, Apocalipsis, Génesis 19 y 18. Abraham, ven para acá. Quiero decirte que tú eres un profeta y yo sé que tú estás orando por tu familia, dando buen testimonio a tu familia. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ve y busca justos para no condenar y que no mueran junto con los sodomitas. Todos conocemos la historia, Génesis 19, que Lot no encontró a nadie y pudo sacar a sus 2 hijas, porque la esposa de Lot, cuando iba saliendo, se voltea. Dios les prohibió que voltearan y se convirtió en estatua de sal. Y en Lucas dice la Biblia, acuérdense de la mujer de Lot, porque así será la venida de Jesucristo. ¿Qué nos quería Dios hacer conocer o hacer saber para recordar a la mujer de Lot? ¿Por qué tenemos que recordar a la mujer de Lot como un ejemplo de lo que va a suceder antes de que Él venga? Porque en Mateo 5 Jesús dijo que somos la sal de la tierra y que cuando la sal pierde su sabor ya no servimos para nada. ¿Por qué se le pone sal a la carne? Para que no se eche a perder. Cuando salas algo, dura más tiempo, evita la corrupción. Nosotros los cristianos, con nuestro testimonio, estamos impidiendo, ahora que viene el transgénero y las leyes homosexuales y que la educación es del Estado, etcétera, etcétera. ¿Quién es la voz en la sociedad que le dice al gobierno con respeto y con mansedumbre, esto no es moral? Esto Dios lo condena en la Biblia. Ustedes tienen que cambiar de opinión. Vamos a dar nuestra opinión biológica, química, teológicamente, pero esto es una agresión a la personalidad, a la identidad, a la familia y al matrimonio. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Y como dice el dicho, los malos triunfan porque los buenos no hacen nada. Entonces, si tú no levantas la voz y tú no vas a conocer lo que a Dios no le parece, eres un cobarde. Apocalipsis 21:8. Los que encabezan la lista al lago de fuego no son los borrachos, parranderos y jugadores, son los cobardes. Léelo, Apocalipsis 21:8. Están en primer lugar, los cobardes encabezan la lista. Yo me preguntaba, pero ¿por qué los cobardes? Porque es el peor de los pecados, la cobardía de no decir lo que tú tienes que decir, porque te haces cómplice de la maldad.
como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Si tú sabes de algo que no es correcto y no hablas y te quedas callado por miedo, eres un cobarde. Hace 2 semanas, nuestra hija Salem, estábamos comiendo en la casa de ustedes y siempre pues en la comida aprovechamos ya. Lo primero que les digo es, los iPhones, démelos y aquí al refrigerador. En la comida no hay nada de iPhone, ¿qué? Nada. Aquí vamos a mantener la conversación familiar. Nada que estás con el iPhone ahí y cada quien en el iPhone en la comida y en la cena, ¿verdad? Y se pierde ya la comunión en la familia. Entonces les quitamos a nuestros hijos el iPhone a la hora de la comida. Vamos a platicar de tu escuela, cómo te fue. No, papá, fíjate que pues tengo un maestro que me está enseñando filosofía y estamos estudiando a Immanuel Kant y a Friedrich Nietzsche. ¿Y qué fue lo que dijo el maestro? No, pues digo, papá, que venimos del chango, de los animales, etcétera, etcétera. Y le dije a mi hija, ¿y tú qué hiciste, mijita? Me dice, papá, lo que tú me has dicho. Me paré y le dije, maestro, yo entiendo que usted, y lo respeto, nos tenga que dar esta información, pero no nos adoctrine ni nos haga que nosotros creamos eso, porque particularmente mis padres me han enseñado que no venimos de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si usted quiere tener una comunicación con mi papá, hágale una cita y papá se la da. Y le dije, esa es mi hija. Claro. No podemos quedarnos callados. Estudiantes que me escuchan, no te quedes callado. ¿No vieron la película Dios no está muerto? Bueno, es más o menos un caso igual, ¿verdad? Hay un estudiante que el maestro de filosofía la acorrala, etcétera, etcétera, y tuvo el valor, hasta su novia que se le puso al brinco, la dejó con tal de ser fiel a Jesucristo. ¿Cómo bendice Dios a esas personas que son valientes? Y los valientes arrebatan el reino de Dios. Muy bien. Veamos ahora a continuación. Tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra. En las plagas de Egipto, veamos en Éxodo capítulo 8 lo que pasó cuando Dios condenó a Egipto con 10 plagas. Vean lo que dice la Biblia que hizo Dios con su pueblo Israel. Éxodo 8, 22 y 23. Aquel día yo apartaré, o sea, cuando caigan estas plagas, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, o sea, salvación, entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Mientras en Egipto había tinieblas, el pueblo de Dios tenía luz. Tenían moscas, el pueblo de Dios no estaba libre de moscas. Cayeron los piojos, el pueblo de Dios no tenía piojos. Dios hace una separación cuando Él juzga al mundo. Y veamos un último ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, en el caso de Israel. Ezequiel es un profeta que se le llama del post-exilio, o sea que cuando Dios se llevó a Israel castigado a Babilonia, en el exilio, más de 100,000 judíos llevados por Nabucodonosor de Jerusalén a Irak, que es ahorita Babilonia. Ezequiel, después de que pasó esto, estaba pensando, Dios, ¿por qué castigaste a Israel? ¿Qué hicimos para que tú nos entregaras cautivos a nuestros enemigos? Entonces, fíjense lo que hace Dios. Dios agarra a Ezequiel y lo transporta en el tiempo hacia el pasado. Porque en la Biblia encontramos a gente que Dios ha atravesado, lo ha llevado a través del tiempo hacia el futuro, como cuando Juan escribió el Apocalipsis, fue transportado 2000 años al futuro. Pablo fue sacado y fue llevado al cielo. Juan fue llevado al cielo vivo. Y Ezequiel es transportado al pasado. Entonces le dice Dios en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel, léelos hoy en la noche en tu casa, mira por qué castigué yo a Israel. Y entonces al viajar al pasado, Dios lo mete a las mentes de los líderes de Israel.
Y le dice Dios a Ezequiel, vean ustedes el capítulo 8, versículo 8, hijo de hombre, cava en la pared, he aquí una puerta, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, ya está Ezequiel en el pasado, mirando lo que hicieron los líderes de Israel, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo alrededor. O sea, este es un símbolo de que las paredes de la mente de los líderes estaban llenas de pornografía. Los reptiles y las bestias abominables son símbolos de inmundicia en Levítico capítulo 11. Y no hay inmundicia más grande para nuestra mente que la pornografía. Y cuando tú ves pornografía, estás pintando, retratando. Esas imágenes se quedan grabadas, impresas profundamente en tu mente o en mi mente. Y esas imágenes tardan muchas semanas o meses en ser borradas, porque la única forma de que son borradas es cuando hay un quebrantamiento profundo, un arrepentimiento profundo, sacar todo eso, luchar en oración contra esos pensamientos para que puedan salirse de tu mente, y ya no cuando estés orando vengan los pensamientos y los demonios lo usen para atormentarnos con pensamientos de inmoralidad. Y ya no podrás ver a una mujer con ojos de santidad y de decencia. Las verás para desvestirlas del cabello a los pies. Y así hay hombres, no pueden ver a una mujer con ojos sanos. Las tienen que, ahora sí que, ¿verdad?, sensoriar y las retratan y las filman, y lo único que están imaginando es pura porquería. Entonces, esto Dios lo castiga, como ustedes no se imaginan, porque la pornografía mina y desintegra el carácter. Sin que te des cuenta, comienza a desintegrar tu personalidad. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico espiritual que tenemos y que lo debemos de mantener cerrado contra los ataques y los dardos de fuego de Satanás, Efesios capítulo 6, es la santidad. La pornografía hace hoyos en nuestro blindaje espiritual, nos abre a los demonios. Y cuando los demonios tienen acceso a tu vida o a mi vida, comienzan a ensuciar nuestras mentes, ya te borran la dirección que Dios tenía para tu vida, comienzas a tomar decisiones equivocadas, comienzas a comprar cosas equivocadas, comienzas a ya no prosperar, tú ya no puedes tener paz, tienes amargura, tienes vergüenza, tienes culpa, tienes odio, tienes rencor. Tu estado emocional, sentimental comienza a ser alterado sin que te des cuenta, hasta que dentro de 1 año o 2 años eres una persona que ya estás completamente controlada por demonios. Hace algún tiempo hubo un asesino en Estados Unidos, en la Florida, llamado Ted, con T de tío, Ed Enrique de Daniel, Ted Bundy, con B grande y con Y al final. Ted Bundy, velo en internet. Este muchacho era un muchacho de 30 a 32 años, con profesionista, muy bien parecido. No tenía cara así de malo o de maligno. Muy bien parecido el muchacho, abogado, próspero, tenía su carro, etcétera, etcétera. Mató 19 muchachas. Total que lo condenaron a la cama de gases en Florida, porque en Florida hay pena de muerte. Y cuando estaba en la cárcel, el día anterior a que lo inyectaran, ya creo que lo inyectaron, o fue a la cámara de gases, no me acuerdo muy bien, fue a visitarlo James Dobson, que es un psicólogo cristiano que todavía vive, ya tiene como casi 90 años, una mente impresionante en la psicología cristiana,
lo fue a visitar a la cárcel para guiarlo a Cristo, y además porque en Estados Unidos permiten a los pastores, a los condenados a muerte, darles la oportunidad de reconciliarse con Dios, aunque los mismos carceleros muchos ni creen en Dios, ¿no? Entonces Ted Bundy le preguntó, James Dobson le pregunta a este hombre, ¿cómo comenzó en tu vida cuando tú puedes tener las mujeres que quieras? Hombre, es bien parecido. ¿Por qué las tenías que matar? ¿Cómo comenzó esa obsesión que se convirtió en una adicción después? Y él lo dijo, con la pornografía. Cuando tenía 13 años caí en la pornografía. Y me acuerdo que íbamos a la iglesia y muchas veces oí mensajes del pastor que debía, insistí, y llegó un momento en que yo veía una mujer y se lo dijo al doctor Dobson, yo no era yo, era una fuerza extraña que me cegaba completamente y decía, yo esa mujer la tengo que tener, y como no la podía tener así, la tenía que matar a cuchilladas. 19 muchachas menores de 23 años las asesinó, y todo comenzó con la pornografía. Es a donde lleva estos vicios impresionantes. Bueno, los líderes de Israel cayeron en eso, y dice la Biblia en el capítulo 9 de Ezequiel, el juicio, que es a lo que vamos, versículo 4. Ya que Ezequiel viajó al pasado y vio la razón por la cual Dios tenía que castigarlos, y cuando hablamos de líderes, no estamos hablando de pastores, aunque claro que estamos involucrados. Todos los varones somos en nuestra casa los líderes. Todos los varones y padres de familia tenemos la responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestra familia por sendas de justicia por amor de su nombre. Y a nosotros Dios nos va a castigar, ¿sí? A disciplinar, porque Dios al que ama, coherea, así lo dice, azota al que recibe por hijo. A los varones nos va a ir 10 veces peor que a las mujeres. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos la cabeza de las mujeres. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Por eso ser hombre no es emborracharte nada más y tener 2 o 3 mujeres y tener amigos que se emborrachan contigo. Ser hombre es ser hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Íntegro con tu esposa, íntegro con tus hijos. Eso es el valiente. Los cobardes huyen de esa responsabilidad y se refugian con sus amigos de parranda. Le dice Dios, versículo 4, capítulo 9 de Ezequiel, pasa por el medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasen por la ciudad en pos de él y maten. ¿Qué día tan feo y tan falta de misericordia? Hoy te vas a escuchar por qué Dios hace esto. Maten, y dice la Biblia, no perdone vuestro ojo ni tengan misericordia. Maten a viejitos rabo verdes. Faltó eso en la Biblia. Jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, que no quede ninguno. ¡Qué barbaridad! Esto es un genocidio. Así la gente se expresa cuando lee la Biblia, porque no tiene la capacidad espiritual para ver detrás de lo que Dios hace, de un juicio que Dios hace, las consecuencias que si a estas personas se les hubiera dejado vivir, hubieran infectado a toda una ciudad. Si tienes una cubeta con jitomates y el de hasta arriba está podrido, ¿qué haces? Ay, ¿cómo vas a tirar? Claro que tiro el podrido. ¿Por qué? Para evitar que los otros 99 se pudran también. Este es el método de juicio de Dios. Dios prefiere llevarse 30, 40, 50 personas y que sobrevivan 1000. Si ese grupo de personas están tan infectadas
que ya no tienen solución más que llevarlos a la otra vida. Ahora otra cosa, Él es el autor de la vida. Y como autor de la vida, Él es soberano para tratarnos y llevarse a la otra vida a los que Él quiera, como quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Te gustó? Entonces, tú no puedes acusar de genocida a Dios porque Él no es hombre como tú y como yo. Ni de asesino porque Él no está asesinando. Él tiene el derecho como creador de disponer de su creación. Pero la gente y los ateos no lo entienden esto. Vemos nosotros que los únicos que Dios salvó es a los que estaban marcados con la señal, porque esta palabra en el hebreo es una cruz. Qué interesante, ¿verdad? Y cuando venga Dios ahora con las tribulaciones y con los que vienen del mundo, los que estamos marcados y sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, no vamos a pasar la tribulación. Y créanme lo que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Y ahorita ya en Suecia existe la marca en la piel, y en Noruega y en los países escandinavos. Ahí está un video circulando ahorita por todas las redes que es viral, cómo se están metiendo ya el chip para poder comprar, vender, aunque no es el del anticristo, es el terreno que está preparando cuando el anticristo surja. La tecnología ya existe en nuestro mundo actual. Lo que hace 2000 años la Biblia profetizó, que la economía sería controlada por un hombre llamado el anticristo, cuando ni los chips ni las computadoras existían. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que la promesa del Señor es que los que confían verdaderamente en Cristo, en la iglesia, regresamos a Filadelfia, Apocalipsis 3, y han hecho su voluntad, quedarán por completo fuera de la hora de la prueba, cuyo objetivo es probar a los moradores de la tierra. Ahora muy bien, esta hora de la prueba se refiere sin duda alguna a la semana 70 de Daniel. Y ya con eso despejamos todas las incógnitas y todas las dudas de cuándo será la tribulación. No sé cuántos de ustedes sepan que hace 2600 años, para que no lo saben, hace 2600 años, en el libro de Daniel capítulo 9, se le aparece un ángel a Daniel y le dice a Daniel: Daniel, quiero decirte que Dios no ha acabado con Israel, porque en el tiempo de Daniel, él se puso a orar y descubrió que Jeremías se encontraba la profecía que a los 70 años de estar en Babilonia, Dios los iba a regresar a Jerusalén. Entonces Daniel dijo: pero si ya estamos, falta una semana, 2 semanas para que se cumplan los 70 años de cautividad. Entonces capítulo 9 de Daniel y 10 se pone a orar a Daniel y manda un ángel Dios con la respuesta a Daniel, porque Daniel le dijo: Señor, ¿qué va a hacer con tu pueblo Israel ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene el ángel en el cielo, se le atraviesa un principado satánico, hay una guerra ahí casi de 2 semanas, hasta que por fin el ángel de Dios baja y le dice a Daniel: Daniel, escribe lo que te voy a decir. Israel tiene 490 años todavía en el programa de Dios. Y esta cantidad se la da con 2 cifras, 70 años de años. Israel tenía semanas de días, semanas de meses y semanas de años. Israel. Entonces le dice: 70 años o 70 días están destinadas para Israel. 7 por 7, 49, 490 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando comience la orden de que se reconstruya Jerusalén, síganme con mucho cuidado, hasta el Mesías habrá 483 años. Y esto es cronológica y matemáticamente estudiado por físicos, astrónomos, personas expertas en las matemáticas, que son exactamente desde cuando se reconstruyó Jerusalén, Nehemías capítulo 2, versículo 2 y 3, con el rey Ciro de Persia que dio la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías, 483 años. Cuando Cristo entra en Jerusalén, el domingo de Ramos, ahí se cumplen los 483 años. ¿Y qué pasa cuando se cumplieron los 483 años?
¿Cuánto falta para 490? 7 años, que son los 7 años que falta para Israel para que termine Dios con ellos, pero se interrumpe el calendario de Dios. Yo recuerdo cuando jugaba ajedrez, mi hermano, por cierto, Alejandro, que es el director del ITI, mi hermano Alex, que fue el que me ayudó a Cristo, fue campeón de ajedrez en Acapulco, en la infancia y en la juventud, y todavía juega bastante. Cuando juego con él ahí nos las llevamos, pero es muy bueno. Entonces yo entré a 2 o 3 torneos, pero me eliminaron. Yo no tenía el cerebro que mi hermano tenía para el ajedrez, pero nos ponían un reloj. Entonces tú aprietas el reloj para que comience a jugar la otra persona. Cuando se acaba el tiempo, le aprietas el reloj otra vez, y así cada 3 minutos o el tiempo que se disponga, tú tienes para hacer tus movidas de ajedrez. Cuando Israel rechaza a Jesús y le dice a Pilato, la sangre de él caiga sobre nosotros, Israel o los judíos acarrearon sobre su nación una maldición. Y en ese momento Dios apretó el reloj y se detuvo el conteo del plan de Dios para Israel, y entonces nos injertó a nosotros y entramos en lo que llaman 2000 años de iglesia o de la historia cristiana, donde Dios ya no tiene que ver nada con los judíos como individuos, pero sí como nación, porque en el 48 del siglo pasado regresaron a su tierra el 14 de mayo, y ahí Dios volvió a apretar el botón y está comenzando a recorrer otra vez el tiempo profético para Israel. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que ya queda muy poco tiempo, y por eso miles de judíos se están convirtiendo ahorita a Jesucristo como el Mesías. Entonces, cuando comience la tribulación, son 7 años, y esos 7 años no le pertenecen al tiempo de la iglesia, le pertenecen a Israel, que se quedaron muchos, cortos, porque les falta 7 años en que Dios trate con ellos. Cuando venga Jesucristo en la tribulación, la iglesia es sacada y Dios sella a 144,000 judíos, no de Metepec ni del Estado de México, judíos étnicamente de cada tribu, 12,000 de cada tribu, 144,000. ¿Por qué judíos? Porque la iglesia ya no está aquí, porque es 7 años para Israel en que Dios va a tratar con ellos, y en esos 7 años se cumple lo que se llama la fiesta de la expiación, que viene después de las trompetas, que es el rapto. Por eso se tiene que cumplir la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es la expiación para los judíos. Y ahí dice la Biblia que hará lamentación Israel, Romanos 11, 25 y 26, se convertirá y hará lamentación por Dios. Por eso la iglesia no puede estar en los 7 años de la tribulación. Y afirmar otra cosa es desconocer que la semana 70 le pertenece a Israel, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y no a nosotros. Y por eso el Apocalipsis tiene 80 citas del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, es un símbolo del arrebatamiento. Y del 4 hasta el 19 son los juicios de Dios, de los sellos, las trompetas y las copas. La iglesia, cuando estén aquí abajo, estamos arriba en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y bajamos en la segunda venida con Él. Zacarías capítulo 14, ya que fuimos premiados y recompensados en el cielo, bajamos a establecer el reino milenial para entrar a gobernar con Él 1000 años. No puede ser el rapto y la segunda venida el mismo evento, porque ¿cuándo pasaríamos las bodas del Cordero? Y en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero son antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Tan tan? Está muy fácil. Bueno, entonces esta hora de la prueba es la semana 70, y vean ustedes estas razones rápido que les voy a mencionar. Número 1, porque dice afectará al mundo entero. Ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, siempre que se menciona los moradores de la tierra, se refiere a los no creyentes en todo el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, 14:6. En la grabación lo pueden ustedes buscar, para probar a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia.
la tribulación no es para nosotros. La tribulación es para el pueblo de Israel y para todos aquellos que no se arrepintieron, aun cuando en la gracia de Dios habrá miles de convertidos durante el tiempo de la tribulación que aparece en Apocalipsis 7, de toda tribu y lengua y nación. Y en penúltimo lugar, en Apocalipsis 3, versículo 11, le dice Dios a Filadelfia: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Vean ustedes el consejo. He aquí yo vengo pronto. Jesús declaró vez tras vez, tras vez, tras vez, que regresaría a la tierra. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Hebreos 10:37. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque a la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:7. Por toda la Biblia Jesús dice: vengo por ustedes. Vengo pronto. ¿Y por qué te has tardado, Señor? Porque mi tiempo no es el de ustedes. 1000 años para mí son como un día, dice el Señor. Un día para mí es como 1000 años. Pero tengo una cosa, que si no vengo este año o no vengo el año que entra, tú te vas a encontrar conmigo cuando tú te mueras. Miren, hace unos días hubo un accidente tremendo en la carretera a Toluca. Un accidente donde continuamente nosotros estamos viajando, viniendo a Toluca hacia México, pasando en Santa Fe, una bajada así grandísima, y un tráiler, ¿verdad? Todavía no se sabe, aparentemente esta muchacha ya está en la cárcel. Dicen que no estaba drogada ni borracha. Están investigando si los frenos o que no los frenos. La cuestión es que hubo 10 muertos. Imagínate tú salir de aquí de Toluca, estamos en México, ¿verdad? Perdón. Salí de Toluca a las 5 de la tarde para regresar a México, tranquilo y todo. No, el doctor me dijo que estoy muy bien, nada de colesterol ni triglicéridos, me siento contento, estoy chavalón todavía, etcétera, etcétera. ¿Quién se iba a imaginar que a las 7 de la noche aproximadamente te ibas a morir? Porque alguien venía detrás a más de 100 kilómetros, ibas a morir entre los fierros de tu coche. ¿Lo sabes tú si eso te puede pasar a ti hoy saliendo? ¿Hoy en la noche? ¿Mañana? Todas esas personas que murieron, ninguna de ellas se imaginó eso. Todos pensaban amanecer. Mi amor, ya voy para ti, nos vemos en la noche para cenar. Nunca hubo esa cena. El Señor dijo: este día vengo por ti. En vista de que nuestra vida pende de un hilo, damas y caballeros, ¿no harías bien en ponerte a cuentas con Dios hoy mismo? En pedirle perdón por tus pecados y creer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque si a ti te sorprende la muerte, como a millones de personas todos los días, y tú no has hecho la paz con Dios, tú puedes decir lo que quieras, mascar chicle, burlarte, decirles no lo creo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Te espera el infierno por toda la eternidad. Ya no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay ninguna oportunidad. Hebreos 9:27. Está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. No hay después de tu muerte otra oportunidad. Lo dijo Jesucristo. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven a la cruz hoy que Él te está hablando. Esto es una advertencia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es un hecho peligrosísimo para terminar. Dios nos advierte que podemos perder a los que somos salvos, a los cristianos, nuestras recompensas. Personajes bíblicos, escúchenme esto, que perdieron el derecho de ocupar el lugar que Dios les había asignado, fueron Jacob. Pasó a ocupar el lugar del primogénito Esaú. Rubén, por acostarse con su madrastra, fue reemplazado por Judá. Saúl, por desobediente, desplazado por David. Judas, reemplazado por Matías. Y los judíos reemplazados temporalmente por nosotros, la iglesia de Cristo.
No es como comienzas, sino como terminas lo que vale delante de Dios. ¿Cuántos cristianos 10 años iban a la iglesia y todo, algo les pasó a la mitad de su vida, que se apartaron del Señor, apostataron? Y tal vez muchos eran salvos, otros no. Pero los que son, Dios o se los lleva a casa antes de tiempo, o si no se los lleva, es porque nunca fueron salvados. Les ha pasado lo que al vómito que tiene el perro. Segunda de Pedro 2:24. El perro cuando vomita se come el vómito, y la puerca, oink, 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 sacas al cuche o al puerco o como al marrano, como le llamen, lo metes al lodo y le echas Chanel, le echas champú y le pones un mojito rojo y échale un poquito oink, 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 y regresa otra vez a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué el puerco regresa a revolcarse en el lodo? ¿Y por qué